Comenzamos entonces con el primer tema de la materia, en el cual quiero introducir algunas ideas y conceptos generales que considero que es pertinente tengan claro para evitar confusiones futuras. La primera idea que quiero que tengan clara es la diferencia que existe entre análisis y diseño estructural. En esta lámina pueden observar un diagrama de flujo que describe las etapas del proceso de análisis y diseño. Como pueden observar, primeramente es preciso definir el uso que tendrá la edificación. Este es un paso importante, ya que el uso de la edificación condiciona la selección del sistema estructural, la geometría y el material a emplear, como puede ser concreto armado, acero estructural. Por lo general en Venezuela utilizamos nuestros materiales, pero si ustedes van a Estados Unidos, pues consiguen estructuras también de madera, por ejemplo. Esta selección la hace el ingeniero estructural conjuntamente con el arquitecto y, por supuesto, con el propietario de la obra. En zonas de alto riesgo sísmico, se debe seleccionar de manera acertada la configuración y la ubicación de los sistemas resistentes de la edificación. Me refiero a la ubicación y tamaño de los elementos estructurales y no estructurales. Los estructurales son las vigas, columnas, los no estructurales son los cerramientos, las paredes, ¿verdad? Es de importancia enorme una buena concepción inicial de la configuración, de la forma, de la simetría, ya que el comportamiento de la estructura va a depender de estas decisiones que se tomen en una etapa inicial. Una vez definido el uso, el sistema estructural, la geometría y el material a emplear, se debe identificar y cuantificar las cargas que se estima podrían actuar sobre esa edificación durante su vida útil. Una vez estimadas las cargas, se procede a combinarla para seleccionar las cargas que pueden actuar de manera simultánea durante el uso de esa edificación. Las normas ya prescriben cuáles deben ser esas combinaciones y es lo que nosotros debemos usar. Luego se pasa a la etapa de predimensionado, o sea, que es un diseño preliminar que consiste en la solución numérica de un sistema de ecuaciones que se basa en los principios de la mecánica estructural. El resultado del predimensionado es la definición del tamaño y de la cantidad de refuerzos que deben tener los elementos. Una vez realizado este diseño preliminar, entonces se pasa a la etapa de análisis, en donde se verifica que se cumplan los requisitos de resistencia y de rigidez. Es decir, existe un control de deflexiones, de vibraciones y otros requerimientos normativos. Todo esto está definido por las normas. Si no se cumple alguno de los requisitos, se debe rediseñar la estructura hasta lograr satisfacer todos los requisitos de servicio. Y esto es un proceso iterativo que se repite hasta lograr el cumplimiento de todo lo que está prescrito en la norma. En resumen, el diseño estructural se refiere a la determinación de las dimensiones y refuerzo de los elementos estructurales para que soporten las cargas previstas sin que se excedan los límites establecidos de esfuerzo y de formación. Estos límites están establecidos en las normas vigentes, las normas Covenin 1756, en este caso la 2001. En el caso de análisis estructural, entonces nos referimos a la determinación de la respuesta de esa estructura previamente diseñada debido a las cargas y a las acciones especificadas. Entonces tenemos una etapa de diseño donde se definen las dimensiones, la cantidad de refuerzo, en el caso del concreto armado. Si fuese acero estructural, se define la sección, si se van a utilizar secciones doble T, de almayena, tubulares, lo que sea. Luego que se tiene definido las dimensiones de los elementos estructurales, entonces se pasa a la etapa de análisis, que es lo que nos compete en este curso, y vamos a estudiar la respuesta de la edificación ante las solicitaciones que se le imponen, principalmente en nuestro caso, solicitaciones sísmicas.
El análisis estructural consiste en la resolución de 3 grupos de ecuaciones. La primera es la ecuación de equilibrio interno y externo. No es otra cosa que sumatoria de fuerzas internas debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Eso ustedes lo conocen, lo vieron en estructuras 1. Las ecuaciones de compatibilidad geométrica, ¿verdad? De continuidad y de restricciones. Ellas relacionan los desplazamientos de las juntas con las deformaciones generadas en los extremos de los miembros. Debe haber cierto equilibrio allí, hay una correspondencia entre acción y reacción, ¿verdad? Y por último tenemos las relaciones fuerza-desplazamientos, ¿verdad? Que se establecen entre las fuerzas y deformaciones en los extremos de los miembros y entre las fuerzas nodales aplicadas en las juntas o los nodos y los desplazamientos de los mismos. Finalmente, como ustedes recordarán de estructuras 1, el equilibrio de cada nodo de la estructura requiere que todas las fuerzas nodales expresadas en función de los desplazamientos no conocidos deben ser iguales a las cargas externas aplicadas. De esta manera, si las fuerzas en la junta son conocidas, se puede evaluar o determinar los desplazamientos. El segundo aspecto que quiero tengan claro es la diferencia entre las cargas estáticas y las cargas dinámicas. Las cargas estáticas son aquellas que se aplican muy lentamente a la estructura y por lo tanto se consideran invariables en el tiempo. Las deformaciones que producen estas cargas también van ocurriendo de manera lenta y alcanzan el valor máximo cuando la fuerza alcanza su valor máximo. Ellas coinciden. Mientras que cuando hablamos de cargas dinámicas, son aquellas que actúan sobre la estructura de manera brusca, son violentas, se caracterizan porque ellas cambian su magnitud y su dirección en el tiempo. Ellas no son constantes. Las deformaciones también van variando de manera brusca y los valores máximos de las deformaciones no necesariamente coinciden con los valores máximos de las cargas aplicadas. Este es el caso de las acciones sísmicas. En esta gráfica se pueden ver los principales tipos de cargas estáticas. Por lo general son las cargas permanentes fijas, productos de los pesos propios de los elementos estructurales y del mobiliario que puede haber, ¿no? Las cargas variables móviles, también son cargas estáticas los asentamientos, cambios de temperatura, porque son cargas que se aplican lentamente y una vez que son aplicadas se considera que su magnitud no cambia en el tiempo. Cuando hablamos de cargas dinámicas, entonces tenemos cargas oscilatorias que pueden ser uniformes o pueden ser irregulares, entre ellas las fuerzas de inercia que se producen durante los terremotos y las fuerzas producidas por viento y oleaje. Y otro tipo de cargas dinámicas son los impactos y las explosiones. En esta lámina se muestra la diferencia en la respuesta de una viga simplemente apoyada, sometida, en el caso de la izquierda, a una carga estática P y en el caso de la derecha, a una carga dinámica P de T. El problema dinámico difiere del estático en dos aspectos fundamentales. El primero es, en el problema dinámico, tanto las cargas aplicadas como la respuesta, llámese deformaciones, fuerzas internas, esfuerzos, etc., varían en el tiempo. En consecuencia, existen tantas respuestas como variaciones de la carga existan. En el caso estático, la carga aplicada es invariable y en consecuencia la solución es única. La segunda diferencia es que en el caso dinámico, los desplazamientos de las juntas, así como las solicitaciones y deformaciones resultantes en los elementos de la estructura, también varían en el tiempo al variar la carga aplicada. Esto origina aceleraciones de la masa que se traducen en fuerzas de inercia que se oponen a dichos desplazamientos. En esta gráfica ustedes pueden ver la diferencia en el diagrama de momentos de la viga que tiene aplicada una carga estática con respecto a la viga que tiene una carga dinámica. Como ustedes recuerdan de la materia de concreto, el diagrama de momento es básico para el cálculo del acero de refuerzo y su ubicación.
la cantidad y ubicación del acero de refuerzo. Entonces, es muy importante diferenciar entre un caso estático y un caso dinámico.